frente al avance de quienes buscan restringir el debate ciudadano e imponer un discurso único. Ahora sí, invito a sumarse a este Zoom a Miguel Enrique Otero, director del Nacional de Caracas, y a Carlos Pérez Barriga, del Universo de Guayaquil, ambos a su vez vicepresidentes regionales de Venezuela y Ecuador respectivamente. Claramente el tema que nos ocupa es el insólito fallo que condena al diario El Nacional a pagar una indemnización de 13,5 millones de dólares y las semejanzas con el caso del Universo de Ecuador años atrás. Anoche, en una entrevista que mantuve con la cadena CNN en español, decía que si queremos tomar una dimensión de la gravedad de esta condena, de esta sentencia, primero tener claro que no es una expropiación de un medio de comunicación, lo que implicaría de algún modo una indemnización, sino que se trata de una expoliación del uso de la fuerza política judicial para usurpar las propiedades del diario próximo a cumplir 78 años. Y decía que para tomar dimensión de lo que estamos hablando, 13,5 millones de dólares equivalen, escuchen la cifra, a 225.000 años, 2.250 siglos, del salario normal de la administración estatal venezolana, que se estima en menos de $5 mensuales. O a 22.500 años o 225 siglos de salarios promedio de la economía venezolana, que según publicaciones periodísticas ronda los $50 mensuales. Si aplicamos el mismo criterio, si un funcionario de la administración Biden fuera beneficiado con una sentencia similar, lo que deducimos y confiamos que nunca ocurrirá, ese funcionario recibiría unos 1.485 millones de dólares. ¿Se entiende por qué hablamos de expoliación? Pero no quiero seguir hablando, le doy la palabra a Miguel Enrique Otero para que nos cuente detalles de este juicio y cuáles serían los pasos que va a seguir de aquí en más para intentar neutralizar esta sentencia a todas luces abusiva y a todas luces confiscatoria. Miguel. Bueno, muy impresionado con los cálculos que sacaste, me parece increíble, me parece ejemplarizante esos cálculos. La verdad es que este caso, al igual que el caso del Universo, es un caso donde con una demanda de difamación pasan a una sentencia civil que expropia el medio para que se lo den a alguien del régimen. En este caso sustituyen las expropiaciones normales que ellos han hecho sistemáticamente en el caso de Venezuela y la expropiación es entregarle a Diosdado Cabello en la empresa, la rotativa, las instalaciones, etc. Ahora vamos al caso en sí, que es una cosa insólita. La cantidad de irregularidades que hay en este caso es como si forzaran las leyes, forzaran todo para llegar a esta conclusión. Primero, este caso se inicia cuando en el 2015 nosotros publicamos una información que ya había salido en el Wall Street Journal y en el ABC de Madrid. Había salido el día antes. Era una información que decía que un fiscal federal del estado de Nueva York había abierto una investigación a Diosdado Cabello por narcotráfico. Por supuesto, esa noticia es una noticia muy importante porque Diosdado Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Eso rebotó por todas partes, por todas las agencias, y nosotros lo tomamos y lo publicamos como una noticia del mundo entero, el día siguiente. Diosdado Cabello introdujo esta demanda de difamación contra el Nacional y dos medios más que fueron los que lo publicamos en Venezuela. Los demás no se atrevieron. Tal Cual, que es un periódico, y La Patilla, que es un portal web. Por supuesto, nunca trató de demandar a Wall Street Journal en los Estados Unidos. Le dijeron que, mire, usted no puede demandar aquí. Esto lo tenemos certificado. Y a España ni siquiera fueron. Entonces, esa demanda de difamación
que implicó inmediatamente medidas cautelares del juez. En Venezuela, como los jueces dependen del Ejecutivo, no hay ningún tipo de independencia judicial. Los jueces, cuando alguien del gobierno, vinculado al gobierno, meten una denuncia, una demanda, ellos toman medidas cautelares. Yo tengo medidas cautelares desde hace 5 años. Y por supuesto, el juicio penal por la difamación ni siquiera ha empezado. Pueden pasar 100 años, no empieza el juicio y tengo las medidas cautelares. En el interín, Diosdado Cabello introdujo una demanda civil. Se supone, y lo suponen así en todos los países del mundo, que no se puede introducir una demanda de difamación civil cuando no hay una sentencia penal previa. Aquí no hay sentencia penal previa. El juez aceptó la demanda civil porque le dio la gana. Y esa demanda civil empezó a progresar. En el intermedio, la DEA determinó que Diosdado Cabello era culpable de narcotráfico y puso una recompensa de $10 millones por su cabeza, lo que invalidaba la difamación, porque si él difamó porque los periódicos dijeron que él estaba siendo investigado y la DEA después pone una recompensa de $10 millones, pues es porque lo estaban investigando, obviamente. Entonces la demanda civil entra por un juez y llega a primera instancia. El juez de primera instancia, por supuesto, nos condena y nos condena por $1.000 millones de bolívares, que es difícil explicar porque en Venezuela el bolívar se ha ido devaluando a una velocidad increíble, entonces cambian la denominación del bolívar, soberano, bolívar fuerte, en fin, van cambiando. Ya yo mismo no sé cuánto era eso. Lo que sí sé es que Diosdado no estaba satisfecho con esa sentencia. Entonces fue al Tribunal Supremo que obedece a las presiones del Ejecutivo, más bien lo llaman el Tribunal de Diosdado, y ellos abocaron el juicio, eliminaron el juicio, lo asumieron, hicieron juicios pres y sin ninguna explicación determinaron que la indemnización que había que darle a Diosdado Cabello era de 237.000 petros. Nadie sabe qué es un petro. Un petro es una novela, una moneda, también es una novela, es una moneda, una cibermoneda que inventó Maduro, que no es reconocida en el mundo, pero sí, el petro equivale a $60 por cada petro, o sea, son $13 millones. ¿Qué significa esto? Que con esa sentencia, en el momento en que la ejecuten, nos van a cobrar $13 millones, nosotros no vamos a pagar los $13 millones, entonces nos embargan, nos quitan todos los bienes y se los entregan a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello va a ser el dueño del Nacional, de la rotativa, de las instalaciones. Él lo ha dicho, él va a hacer una escuela de periodismo y tiene un periódico que se llama Con el Mazo Dando, que lo va a imprimir ahí. O sea, él se va a convertir en el editor, el nuevo editor con las instalaciones nuestras, y va a ser el nuevo editor del Nacional. Esa es la historia sucinta de lo que está pasando. Miguel, muchas gracias. Le quiero preguntar ahora a Carlos Pérez. Le doy también la bienvenida a Pedro Vaca, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, a quien luego también le vamos a pedir su opinión sobre este caso. Pero le quiero preguntar ahora a Carlos Pérez Barriga, ¿qué similitudes ves con el caso que les tocó enfrentar a ustedes a partir de 2015, cuando era presidente Rafael Correa? Estás en silencio, Carlos. No, no te escuchamos. Le damos la palabra a Pedro mientras solucionas el problema de sonido. Pedro, ¿cómo ves esta sentencia? ¿Coincides en que hay un riesgo claro para la libertad de expresión y sobre todo un mensaje para el resto de los medios de Venezuela? Bueno, muy buenos días, Carlos, y a través tuyo extender un saludo muy especial a la Sociedad Interamericana de Prensa, que no es la primera vez que nos encontramos, pero sí es la primera vez que nos encontramos desde esta nueva responsabilidad que me ha correspondido asumir, y saludar obviamente la iniciativa de tener esta reunión de mitad de año, que creo que siempre da muchas luces para medir la temperatura, pero también para tener discusiones muy importantes alrededor de los desafíos de la libertad de prensa en el continente. A ver, yo creo que esta decisión, y digamos, no solo es desproporcionada, sino que yo invitaría a que pudiéramos reflexionar de lo que implica en por lo menos 3 ámbitos, ¿no?
El sistema interamericano de derechos humanos ha planteado que una sociedad democrática requiere que las personas con liderazgo público, que asumen responsabilidades públicas, sean tolerantes a la crítica, saluden el ejercicio de la libertad de prensa, respondan a los cuestionamientos. Y creo que esto es algo que nos invita a analizar quién está interponiendo esta denuncia, ¿no? Cuál es el poder que tiene dentro de la sociedad venezolana, dentro de la arquitectura institucional venezolana, incluso su pasado y su presente militar, que creo que tiene mucho de simbólico en esta controversia. Y el sistema interamericano lo que ha pedido a los liderazgos públicos que se quieran llamar democráticos, que sean tolerantes a la crítica. Esto es algo que creo que la simple interposición de este reclamo judicial desafía los cimientos de la libertad de prensa, y eso no es de esta semana, es de hace ya varios años. Lo segundo es que, y creo que sería muy interesante también trasladar a Carlos este planteamiento, creo que la vigencia del Estado de Derecho es importante, ¿no? A los poderosos, a quienes asumen responsabilidades públicas, obviamente se les pide alternancia, por ejemplo, que es algo que no ocurre acá. Las sociedades democráticas exigen frenos y contrapesos, tanto institucionales como sociales. Institucionales, y tal vez uno de los más importantes es el Poder Judicial, un Poder Judicial independiente. Desde hace ya varios años, la independencia del Poder Judicial en Venezuela es algo que se cuestiona. Y esto tiene todo que ver con esta conversación y con este caso, porque cualquier persona con un poder equivalente al que tiene el denunciante en este caso, debería encontrar en el Poder Judicial un freno. Y aquí lo que advertimos es que hay un acelerador. Es una suerte de Poder Judicial casi que valida el borrador de sentencia que se ha dicho antes, digamos, dentro de lo que hemos podido documentar del caso, y esto es algo que creo que también es de conocimiento de la CIP. Se ha hablado casi que del destino que podrían tener las instalaciones del diario. Y pareciera que la decisión judicial que tiene que anuncia esta indexación, a todas luces desorbitada, exagerada, ¿no? Para cualquier medio de comunicación grande o pequeño de nuestra región, la cifra de $13 millones implica casi que las primeras notas de un requiem oficial, que lo que quiere es que el medio desaparezca. Y creo que ahí es muy importante que quienes creemos en la democracia y la libertad de expresión en la región, sumemos a que la voz del Nacional no desaparezca. No ahorremos ningún tipo de esfuerzo para apoyar en esta difícil circunstancia. Creo además que y yo invitaría a una reflexión sobre la eventual normalización de las restricciones a las libertades civiles y políticas. Es decir, cuando hablamos de que en los últimos 10 años, de manera consecutiva y constante, Venezuela está integrada, al capítulo 4 del informe de la CIDH, que está reservado para los estados que tienen situaciones más graves en materia de derechos humanos, y además el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, ocupa de los primeros renglones de los derechos atropellados. Es algo que creo que toca a animar a la reflexión de la comunidad internacional para ver qué acciones debemos emprender para que esto no sea el escenario permanente. Creo que la normalización es algo que afecta. Y un elemento adicional que lo mencionaba ahorita Miguel, a quien aprovecho para enviarle un mensaje muy solidario y plantearle que desde la oficina estamos obviamente analizando los mecanismos del sistema interamericano que podrían aplicar a este caso. Tenemos medidas cautelares para quienes están sufriendo y a quienes se está apuntando con esta decisión desproporcionada. Creo que esto es algo que debe leerse como una muestra más del desprecio de quienes tienen el poder en Venezuela en este momento hacia el circuito de las Américas en materia de derechos humanos. Aquí creo que es clave que también animemos a la conversación en términos de lo que implica la judicialización a la prensa, y creo que esto ya podría incluso pasar a otras fronteras más allá de Venezuela. Vemos con muchísima preocupación cómo la judicialización del periodismo es un atajo a dar el debate público, ¿no? Quisiéramos que después de una publicación periodística que cuestiona el poder, quien se sienta interpelado responda dentro del debate público, que ofrezca más y mejor información, porque es la única forma en la que la sociedad puede hacerse una imagen completa
de lo que ocurre en su entorno. En cambio, estamos viendo la judicialización fácil, el esquivar, el gambetear, si se quiere, el debate público y pretender que el Poder Judicial sea quien determine lo cierto y lo falso, cuando es precisamente las distintas perspectivas las que hablan de la democracia plural y diversa. Y el acudir a acciones de carácter civil, que es algo que desde el año 2009 la Corte Interamericana ha planteado, que las sanciones civiles desproporcionadas pueden tener un efecto de censura e inhibitorio tan grande como una acción penal, ¿no? Entonces creo que esto es algo en lo cual además el sistema interamericano debe avanzar, ¿no? Porque si bien hay estándares muy sólidos con respecto a la incompatibilidad de la vía penal para restringir la libertad de prensa, pareciera que la vía civil se entiende como permisible. Y cuando hablamos de cifras de 30 millones de dólares, 50 millones de dólares, 13 millones de dólares, ¿qué ocurre en un momento donde la sostenibilidad de los medios, aún sin estas acciones judiciales, ya es un desafío enorme? Puede ser la estocada final para cualquiera de las voces críticas que puede tener nuestras sociedades. Luego, avanzar en la agenda de discusión sobre las limitaciones ulteriores a la libertad de expresión y cómo el Poder Judicial, lejos de aleccionar y pretender domesticar a la prensa, debe ser un aliado del debate público diverso, debería ocupar buena parte de nuestras conversaciones, y espero que en este mandato que estamos iniciando en la relatoría podamos ser un actor que anime a esa conversación. De verdad, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa, y estamos obviamente muy comprometidos con el análisis de este caso y de otros que ocurren en la región. Gracias a ti, Pedro. Sin duda es muy, muy importante todo el acompañamiento que se pueda dar desde los organismos internacionales para frenar este tipo de atropellos a la libertad de expresión en el continente. Y ahora sí, no sé, Carlos, si nos estás escuchando y podés hablar. No, sigues en silencio. Debes tener algún problema de seteo de tu micrófono. No, no te escuchamos. Miguel, vuelvo contigo para que, si puedes, nos amplíes un poco el contexto general en el que se vive hoy en Venezuela, el clima que vive la prensa. No te pido que leas el informe de la vicepresidencia regional, sino que hagas un resumen de cómo es el contexto en el que se produce esta situación que están padeciendo ustedes. ¿Aló? Ahora sí te escuchamos, Carlos. Miguel, estás muteado. Miguel, no estás con micrófono abierto. Miguel Enrique. Ahora sí estoy al micrófono ahora abierto. Sí, ahora sí. Perdón. Le damos primero la palabra a Miguel y luego volvemos contigo, Carlos. Lo que quería decir es que Venezuela está en una situación terrible desde todo punto de vista. Los periodistas, la mayoría, se han ido del país. Nada más en España hay una organización de periodistas venezolanos que pasa de 800 miembros. No quiero ni pensar lo que hay en Perú, Colombia, Miami, en fin. El 80% de los periodistas se fueron. Los que quedan allá son unos luchadores, como los que tenemos nosotros y otros más, que están acosados permanentemente. El nivel de represión y de acción policial contra los periodistas es muy grande. Robo de cámaras, de golpes, de impedirles que cubran las cosas. Ahora con el tema del COVID, que es un tema bastante interesante en el caso de Venezuela, donde pareciera que fuera un mecanismo para eliminar a la gente. Bueno, en el caso del COVID, entrar a un hospital o la morgue o cualquier cosa que sea reportar el tema del COVID es un riesgo físico y un riesgo de ir a prisión. Entonces la situación es terrible. Claro, a nivel de medios queda muy poco. Medios independientes, la radio y la televisión está totalmente autocensurada. Están los mismos dueños y son opositores, pero no puede publicar nada porque lo cierran, como cerraron aquella acción ejemplarizante de Radio Caracas Televisión. Saben lo que les espera. Los periódicos perdieron el suministro de papel, entonces migraron a web, y otros periódicos grandes los compraron con dineros públicos, como el caso del Universal, el caso de Últimas Noticias. Entonces no entran de esta onda de periódicos independientes. Y las plataformas web
las bloquean sistemáticamente. No hay un bloqueo total como hay en Cuba o en China. Es un bloqueo discrecional, puntual, cuando hay noticias. O sea, a lo mejor un sábado en la noche no hay ninguna página bloqueada, pero en lo que llega el domingo empiezan a pasar las noticias, empiezan a bloquear. Es curioso, es un bloqueo planificado. Y bueno, y por supuesto, el tema de la publicidad, el tema de la sobrevivencia de los medios es una cosa muy, muy dramática, porque han acabado con el sector privado. En Venezuela casi no existe el sector privado. De 15.000 empresas que habían pre-Chávez, hoy en día quedarán 500. O sea, ni siquiera en la Alemania, cuando perdió la guerra y arrasaron con ella, hubo una destrucción tan grande de empresas. Y en Venezuela no había una guerra. Entonces, es un caso único, donde es un régimen absolutamente dirigido a la hegemonía comunicacional, que es su plan, que es el modelo cubano en el largo plazo, que es un modelo represivo y que tratan de utilizar las leyes, como es el caso de esto que están haciendo. No tratan de aparecer como hacían las dictaduras bananeras, que actuaban de una manera brutal y cerraban los medios y ponían preso a todo el mundo. Esto no lo hacen así, lo hacen de una manera en la cual utilizan los mecanismos de la democracia para hacer las mismas arbitrariedades que hacen los gobiernos totalitarios. Entonces, o sea, el país no tiene acceso a las noticias. Hay por lo menos regiones muy grandes que el único acceso a noticias es la televisión oficial, o sea, como en el caso de Cuba. En otros pueden acceder a través de la web, y la web también es algo restringido a las personas que tienen teléfono inteligente y computadora, en un país donde además el acceso a Internet es muy reducido, muy inestable. Entonces no siempre tienes el acceso a Internet y además está el bloqueo. Entonces la situación de Venezuela es una situación de un flujo de noticias apagado y unos operadores de noticias, digamos los periodistas, donde la mayoría se fueron o trabajan con miedo y solo quedan unos guerreros haciendo lo que se hace. Entonces es un caso único y extremo. Te voy a pedir, luego de darle la palabra a Carlos, que me cuentes un poco qué pasos piensas seguir dando, en función también de lo que planteaba Pedro Vaca, de que están abiertas las posibilidades de recurrir a instancias internacionales. Pero tal vez la experiencia que vivió Carlos Pérez Barriga con el Universo pueda ser muy aplicable a la situación que están viviendo ustedes, así que le doy la palabra ahora a Carlos, si puedes contarnos un poco cómo fue el proceso y en qué etapa están hoy con aquello que se inició en 2015, pasó luego a un perdón, entre comillas, del presidente Correa, y entiendo que está ahora en instancias internacionales. Bueno, buenos días a todos, en especial Miguel Enrique, pues me solidarizo contigo, obviamente, y me causa mucha gracia porque en las elecciones de 2017 en Ecuador, donde sacaron un artículo sobre Guillermo Lasso en página 12 de Buenos Aires, el gobierno de Correa nos quería demandar a varios medios, por lo menos nos gritó, nunca llegó una demanda, pero nos querían obligar a publicar lo que había publicado página 12 porque era verdad. En el caso de Miguel Enrique, más bien es al revés, ¿no? Lo castigan por publicar algo que sale pues, en las agencias, peor aún. Pero bueno, en todo caso, les voy a hablar un poco. Yo creo que es importante ir sobre lo que sucedió más o menos en esa época y donde trataron, pues, donde se apoderaron de la justicia. Entonces, Rafael Correa asumió la presidencia en el 2007. Es importante recordar que en la década anterior el Ecuador ya venía con una inestabilidad política y con un sistema judicial débil. Lo que sucedería en los próximos 10 años fue un lento estrangulamiento de la justicia a través de apoderarse de diferentes instituciones. Para empezar, el correísmo Correa se lanzó sin candidatos al Congreso. El segundo decreto que Correa firma el 15 de enero cuando asume en el 2007 es convocando a la consulta popular. Ese decreto generó un malestar entre el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso, lo cual pues terminó, porque el Congreso no quería aprobar la consulta popular, el Tribunal Supremo Electoral, ya manejado por el correísmo,
crea esta crisis, fuerza esta crisis legislativa, y el Tribunal Supremo Electoral castiga y destituye a 57 diputados y que fueron suplantados por los suplentes, por 57 suplentes, y lograron pues poner que se haga la consulta popular. El 15 de abril de ese año, la Asamblea Constituyente, que era por lo que se trataba la consulta popular, gana con el 80%, o sea, tenía una popularidad altísima. En los días posteriores hubo una turba en Quito que se tomó el Tribunal Constitucional, donde agredieron inclusive a los vocales. Entonces, poco a poco se fueron apoderando de todos estos instrumentos. El 28 de septiembre del 2008 es aprobada la nueva Constitución, en la cual incluyeron obviamente la ley de comunicación, ley que finalmente la terminarían de escribir en el 2013. El 30 de septiembre de 2010 fue la famosa revuelta policial, por la cual Emilio Palacio escribe un artículo el 6 de febrero del 2011, que se llamaba No a las mentiras, que es por lo que nos demanda Correa el 21 de marzo del 2011. Mientras sucedía nuestro juicio, y esto es importante, al gobierno de Correa se le ocurre hacer otra consulta popular con 10 preguntas. Las más importantes para esta conversación, obviamente, es la pregunta número 3, que prohibía a los medios nacionales y a la banca, a sus directores y accionistas, a tener otros negocios. Y la otra pregunta importante era la número 4, en la que se pedía cambiar el Sistema Nacional de Justicia, la cual decía, y esta se la voy a leer completa porque creo que es importante: ¿está usted de acuerdo en sustituir al actual Pleno de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por 3 miembros elegidos, uno por la función ejecutiva, otra por el Poder Legislativo y otra por la función de transparencia y control social? Obviamente 3 instituciones manejadas por el presidente. Para que en un plazo improrrogable de 18 meses ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la función judicial, como lo establece el anexo 4. Obviamente ganaron las 10 preguntas hechas en la consulta. Con la número 4 logran nombrar a este consejo transitorio y empiezan a nombrar jueces. Esto mientras sucedía nuestro juicio, por lo cual obviamente los jueces que tocaban en nuestras salas les prometían que los mantendrían como jueces, ¿no? Entonces la balanza obviamente se volteó hacia la presidencia completamente. Y todos los jueces que participaron en el juicio del diario los volvieron a nombrar jueces, excepto uno que se abstuvo en algún momento y además quien ya falleció. Pero todos los jueces siguen en sus funciones. Entonces, mientras fue hecha esta consulta y cuando ganan el Consejo, 16 de febrero de 2012, con todos los jueces a su favor, está la sentencia final del diario. Después de nuestro juicio, el 16 de febrero del 2012, terminan de perfeccionar la ley de comunicación, incorporando la superintendencia de comunicación con capacidad de multar a los medios, incrementando los montos. Si se volvía a cometer la misma infracción, después de haber pasado la vergüenza internacional, se dan cuenta, obviamente, de que utilizar la justicia de esa manera era medio complicado. Y logran, finalmente, a través de la ley de comunicación, con la superintendencia de comunicación, generar esta justicia manejada de una manera administrativa, más que una justicia real. Entonces, esto de aquí, la ley finalmente fue aprobada el 14 de junio de 2013. Y cabe recalcar que además, una vez que el gobierno se toma la justicia, también empezaron a perseguir a la oposición y metieron presa a gente inventándosele cosas. Realmente empezó una cosa bien fea a nivel judicial. ¿Qué llevó luego al presidente a perdonar al Universo y a ustedes como imputados o condenados ya? Mira, creemos que la presión internacional de gran manera, el caso Ecuador, el caso Venezuela, el caso Argentina,
son muy diferentes. El caso de Nicaragua es muy diferente, en cada uno hay diferentes estilos. Yo creo que Correa tiene este perfil de profesor de universitario, ¿no? Quien siempre soñó, después de su presidencia, dar la vuelta hablando en salones llenos de estudiantes alrededor del mundo. Entonces, él siempre sintió un poco de vergüenza en este sentido, me parece a mí, obviamente. Ustedes llevaron el caso ante la Corte Interamericana. Iniciamos todos los procesos, llegamos hasta todas las... Para ir a la Corte Interamericana tienes que gastar todas las instancias locales. Entonces nosotros terminamos hasta la Corte Suprema nuestra, quemando todas las instancias, y finalmente terminamos pues, a través del sistema interamericano, que iniciamos ese proceso más o menos creo que en el 2013, y ahora ya nos ha llamado a la Corte Interamericana a la audiencia el 12 y 13 de junio. O sea, han pasado casi 9 años desde la condena final, ¿no? ¿Y ustedes ahí qué buscan, Carlos? Bueno, ahí se le reclama al gobierno del abuso del sistema judicial contra nosotros, ¿no? Hay algo de indemnización por la violación de las garantías del debido proceso. Correcto. Y hay algo de indemnización, obviamente, por los costos de abogados, ¿no? Miguel, ¿ustedes están evaluando una acción similar de recurrir a instancias internacionales? Estás en silencio, Miguel. Lo apago, pero lo vuelvo a prender, sí. No, el ejemplo de Carlos es muy significativo. Ellos han llevado un proceso con la Corte Interamericana que es muy eficiente dentro de lo que son estos organismos internacionales, y por supuesto nosotros vamos a tratar de seguir el mismo camino. Inclusive hay abogados que son comunes, y yo estoy tratando en Europa también de llevar este caso a las Naciones Unidas y a la Unión Europea. Tengo la ventaja de que soy español también, soy venezolano y español, y actúo como ciudadano español en este caso. Entonces tenemos el sistema interamericano, el sistema europeo y las Naciones Unidas. En todo caso, sabemos que Venezuela no respeta muy bien todas estas decisiones que se tomen, que en el caso de Ecuador tiene la suerte de cambio de gobierno, y eso es una gran ventaja. En el caso nuestro, ellos tratarán de simplemente no hacer ningún caso a lo que venga por ahí, pero es una gran presión. Nosotros estamos, por un lado, en la pelea interna, que es los medios, las organizaciones, las instituciones, porque en Venezuela hay una oposición, hay unas instituciones y hay una cantidad de mecanismos que se pueden mover. Inclusive hay una fracción, inclusive sabemos que hay un magistrado que no firmó la sentencia, y no sabemos si hay 2 magistrados que no firmaron la sentencia, ya eso es un problema para ellos, pero además hay instituciones y hay fracturas entre el propio gobierno. Y en el terreno externo, pues hay todas estas instancias legales, y hay la presión en la cual está sometido el régimen, que es la presión de los demócratas del mundo, que lo estamos también activando para esto. Está el documento que salió con los 20 expresidentes de distintos países, que es muy contundente, y así van a seguir apareciendo cosas. Entonces, es digamos, una acción simultánea de lo interno y lo externo, y bueno, sabemos que una decisión de un Tribunal Supremo de Justicia es muy difícil que tenga apelación, pero la decisión tiene muchas fallas, y hay que trabajar sobre ella. Y también es un gobierno que está aislado, que pretende atraer inversiones extranjeras, y cuando un Tribunal Supremo toma decisiones de esta forma, donde por una decisión arbitraria le pueden obligar a una empresa a pagar esa millonada, algunos que han tratado de convencer de que en Venezuela ya ha cambiado y que hay estabilidad jurídica, pues se van a dar cuenta de que no hay ninguna estabilidad jurídica y ni hay separación de poderes. Entonces, trabajaremos en muchos ámbitos para no sé si revertir, pero por lo menos para defendernos y para que eso tenga un gran costo político para el régimen. Bueno, muchas gracias, Miguel. Desde ya cuenta con toda la solidaridad de la Sociedad Interamericana de Prensa. Sabes que te vamos a acompañar en todos los pasos que vayas dando. Lo veo ya presente en la sala a Marty Barron, nuestro Gran Premio Chapultepec. Le pido simplemente a Pedro Vaca que por un lado se quede para un próximo panel que vamos a hacer sobre El Salvador, que sin duda su palabra va a ser también muy interesante de escuchar sobre ese punto.
Y no sé si quieres agregar algo, Pedro, de lo que has escuchado de ambas realidades, de Ecuador y de Venezuela. Yo quiero decir algo brevito antes de Pedro. El tema de las cautelares de la Corte Interamericana, de la Comisión, fueron muy importantes, ¿no? Y el apoyo de los medios. Internacionalmente Correa se sintió incómodo con nosotros, lo cual no es lo mismo con Venezuela, ¿no? Allá la vergüenza la perdieron hace tiempo, obviamente. Eso era todo. Pedro, sigue. Gracias a todos. No, simplemente plantear que yo creo que hay dos ámbitos que están ocurriendo en simultánea. Efectivamente, hay unos casos contenciosos y unos mecanismos del sistema activados. De hecho, pues la Corte va a discutir el caso del universo en los próximos meses. Pero yo creo que también es importante tener muy presente la reflexión de lo que implican los litigios contra las discusiones de alto interés público, ¿no? Lo que implica que personas que están bajo la lupa del escrutinio social y en posiciones de gran poder dentro de las sociedades, activen mecanismos judiciales que pueden ser tan apabullantes, tan drásticos, tan desproporcionados. Y creo que ahí ocurren dos cosas. La primera es que la simple interposición de estas acciones muchas veces juega en contra de la credibilidad de los medios, es decir, el ser señalado como medio que afecta a un poderoso en momentos de gran polarización es algo que termina también marcando distancias entre la prensa y los principales destinatarios de su trabajo, que son los periodistas, y es que defendemos la libertad de expresión por una sociedad informada, no porque sea un privilegio de periodistas y medios de comunicación. Pero el segundo es que el litigio que afecta el debate público es un litigio que entra a ser antidemocrático, ¿no? Es decir, todo litigio es bienvenido y claro que estamos dispuestos a debatir los límites a la libertad de expresión. Llevamos muchos años en ese debate, pero cuando el litigio no es para ponderar derechos, sino que tiene como único propósito el inhibir el debate público, aleccionarlo, mandar un mensaje en el cual se termina concluyendo que es mejor quedarse callado a hablar de un poderoso, ¿no? Porque la factura que llega es tan exageradamente